¿Qué tal? ¿Cómo les va? Deseo que la paz de Dios esté con todos ustedes, muy queridos y queridas estudiantes del CEBAID. Y quiero agradecer a Dios por la oportunidad de haber compartido con ustedes estas presentaciones, unas clases de teología, y confío que el Señor nos concederá seguir encontrándonos en el futuro. Hoy es la última sesión y vamos a abordar un tema sobre cristología. No va a ser tanto un tema de abundar acerca de la persona, de la obra de Jesús, pero lo vamos a hacer con un tema que es muy puntual, porque es una situación que resulta un desafío, una necesidad de dar una explicación acerca del lugar de Jesús entre los diferentes credos, en las diferentes religiones. Y bueno, vamos a abordar directamente la clase. La clase se llama La singularidad de Cristo en el pluralismo religioso. Este es un asunto que sí nos compete, es un asunto del que debemos de tener una respuesta. Las preguntas claves que nos hacemos son las siguientes. ¿Están los seguidores morales de las religiones tradicionales africanas, los hindúes virtuosos y los budistas realmente fuera de la relación salvífica con Dios? ¿Los musulmanes y los judíos que conocen al Dios de Abraham y siguen sus mandamientos necesitan escuchar el Evangelio? Este es un tema inquietante. No es una pregunta nueva, es una pregunta que ha existido a lo largo de la historia de las religiones, en particular desde que emerge la religión cristiana. No obstante que el cristianismo surge en un ambiente pluralista, porque surge en un contexto en donde existe el judaísmo, es su matriz, pero también hay en su entorno las diferentes religiones que tiene el Imperio Romano o que están dentro de la cultura romana, y todavía subsistían las religiones, los credos helenistas, porque había diferentes posturas dentro de, de esta cultura tan extraordinaria, tan llamativa. Y la pregunta es si frente a ese pluralismo se puede declarar que la fe cristiana es exclusiva, si Jesucristo es el único Salvador y por lo tanto la salvación solo se encuentra en la comunión con Él y específicamente en la iglesia. La fe cristiana no es mayoritaria, aunque tiene bastantes adeptos en nuestro tiempo, no es mayoritaria. Simplemente los chinos que no son cristianos son más que nosotros, son más de otro credo que nosotros los cristianos. Igualmente entre la gente de la India, que son mucho más habitantes y mm, nos, nos llevan en número con una cantidad enorme, son superiores, pero el Occidente, Occidente culturalizado por la fe cristiana, ha sido dominante en el ámbito político, en el ámbito cultural, y ha influido en todos los países del orbe. Y la pregunta de fondo es si solo en Cristo hay salvación o si en realidad se puede hacer una aceptación de que
hay diferentes caminos para llegar a Dios. Hay diferentes posturas. Una postura es la postura liberal, y en la postura liberal lo que sostiene es eh, que la revelación salvadora de Dios está disponible para todas las edades y culturas, y que la fe en Jesucristo es solamente como un grado mucho más amplio de esta salvación. El cristianismo plantea Schleiermacher que es como la expresión final de la religión. Dios se habría revelado en todas las religiones. Es una revelación que en teología se le conoce como la revelación general, y como todo ser humano proviene de Dios, tiene una conciencia de lo sagrado, tiene una conciencia de de un ser soberano, y entonces habrían todas las religiones algo de Dios, y que la única diferencia sería que la fe cristiana es como la versión final, pero esa versión final no es que desplaza totalmente lo previo, lo primitivo o lo primero, sino que es, es un perfeccionamiento, es una manifestación más plena. Y por otro lado, Troeltsch, también un teólogo, filósofo, historiador, argumentó: dado que en todo momento somos criaturas puramente históricas, las afirmaciones religiosas solo pueden verse como nuestra aprehensión culturalmente condicionada de lo divino, incapaz de hacer juicios religiosos normativos. Lo que él dice es: todo ser humano pertenece a un momento histórico, y en un momento histórico tú tienes una conceptualización de la realidad, tienes un entendimiento de la realidad, pero como estás limitado por ser algo temporal, no puedes expresar afirmaciones que sean absolutas. Todo sería relativo. Y entonces Welch también habló sobre el pluralismo. En la actualidad, en círculos académicos, en diferentes expresiones religiosas, Jesucristo se manifiesta como un símbolo que apunta a la presencia salvífica universal de Dios. Un teólogo contemporáneo concluyó bajo este pensamiento, diciendo que el cristianismo es simplemente un paradigma de la relación divino-humana entre muchos otros. Solo es como un patrón, un esquema, una forma de relación entre lo divino y lo humano, pero es solo una forma, un paradigma, entre otros, y no es el único. Y por tanto, dice, los argumentos a favor de la absoluta superioridad o singularidad del cristianismo se vuelven difíciles, si no imposibles. El- por otro lado, las propuestas teológicas son solo vacilantes y tentativas, porque el acercamiento a la dogmática, los puntos que se pueden declarar como afirmaciones que uno hace en lo doctrinal, son tentativas y son también cambiantes. Los credos no son fijos, no son algo ya petrificado, es algo que va eh, moviéndose constantemente porque se van haciendo reelaboraciones o reinterpretaciones. Y esto pasa con
todos los credos, con las propuestas y declaraciones teológicas. Por tanto, la incertidumbre con respecto a las afirmaciones de verdad de las Escrituras nubla la mente evangélica. Y el hecho de la ambigüedad ha reemplazado al llamado mito de la certeza. Lo que muchos van declarando en estos últimos tiempos es que teológico de la ambigüedad. Ya no tenemos certezas, no hay certezas, no hay declaraciones que sean permanentes, que sean totalmente confiables, sino más bien asumimos, vivimos y estamos bajo una condición de ambigüedades y por lo tanto lo que debería prevalecer es la humildad y es la aceptación de los demás con sus propias declaraciones, con sus particulares puntos de vista. Las sociedades occidentales exigen que todos asuman esta actitud relativista, porque ustedes ven que hay bastante presión para denominar esto como lo contemporáneo, lo perteneciente al espíritu posmoderno, lo que es realmente actual, una mente que no es fija en sus credos, que lo toma como con relatividad sus propios planteamientos, que puede tener su entendimiento, su convicción, pero está abierto a aceptar a los demás con el contenido que haya en su concepto sobre Dios, sobre la religión. A esto se le llama corrección política. Tienes que moverte en esta época con una postura de corrección política, de no señalar a los demás como equivocados, de no plantarte con ideas de que tienes la razón. Todos deben tener la misma voz, se dice, especialmente los marginados y privados de sus derechos. Por eso hay como una sobrevaloración sobre los movimientos indígenas eh, en diferentes ámbitos. Algunas culturas europeas, incluso norteamericanas, quieren como apropiarse de los estilos de vida de los indígenas, de los autóctonos de diferentes regiones que han guardado su entendimiento, sus prácticas, sus tradiciones a lo largo de muchos siglos. Y ahora se ve como algo sofisticado, como algo llamativo en términos de conocer la vida, acercarse también a lo sagrado según su manera. Y se considera que la principal virtud de nuestra sociedad es no tener que decir nunca que uno está equivocado, dejando que el otro opine. Las creencias religiosas son poco más que cuestiones de gusto personal, así como qué sabor de helado te gusta o qué tipo de películas te atraen. Este es parte del espíritu liberal que está predominando en nuestro tiempo. ¿Cuáles son las posturas que hay dentro de la fe cristiana? Hay tres posturas. Pueden tener sus diferentes grados, pueden tener diferentes actitudes, pero hay estas tres posturas principales. El exclusivismo, que afirma que solo aquellos que ponen su fe en Cristo de la Biblia se salvan. Solo el que confiesa a Jesucristo, solo quien adopta sus enseñanzas y responde a los rituales del bautismo, de la cena, de la comunión de la iglesia, solo aquellos que responden al modelo de vida que está en el Nuevo Testamento pueden ser salvos. Todos los demás están ya definitivamente condenados. La segunda postura
es la postura del inclusivismo. Y la postura del inclusivismo lo que dice es, todos se salvan por medio de Jesucristo, pero algunos no necesitan conocerlo o algunos simplemente no lo saben. No saben que están haciendo la voluntad de Cristo. Solo responden en base a la luz que han recibido, al grado de revelación que han recibido. Y esto se llama inclusivismo. Puede haber salvación entre quienes no se han confesado cristianos, pero que en base a la revelación que han recibido están haciendo la voluntad de Cristo. El tercer concepto o la tercera postura es la del pluralismo, que es lo que ya señalábamos que adopta la posición liberal. Y el pluralismo lo que dice es todas las religiones tienen el mismo valor moral y espiritual y el mismo potencial para salvar. Pero nos hacemos algunas preguntas claves. ¿Ha hablado Dios? ¿De una manera especial ha hablado Dios? ¿O acaso todas las religiones tienen la misma revelación de Dios? Si todas las religiones tienen la misma revelación de Dios, entonces, ¿por qué hay diferentes nombres? ¿Hay diferentes caracteres entre los dioses? ¿Por qué hay diferentes caminos? ¿Por qué hay diferente escatología, diferente final de las cosas? ¿O al final ninguna revelación, ninguna religión es revelación de Dios? ¿Serán todas las religiones solo el espíritu humano que las ha creado? ¿Solo es como algo universal que está en la conciencia humana y que por esta especie de semilla que puede radicar en la mente humana, en el corazón humano, y que busca un acercamiento con lo sublime, con lo sagrado, que lleva a crear religión, eh, diciendo que todo viene de una necesidad humana y no hay ninguna iniciativa, ninguna auto-manifestación de Dios, no hay una revelación que tenga que ver con Dios de una manera sobrenatural. Esa es la pregunta. ¿Qué dice el exclusivismo? El exclusivismo dice, solo una religión posee toda la verdad, las demás están erradas. Solo una religión es revelación, todas las demás son equivocadas, son creación humana. En el inclusivismo, la postura es, una religión es poseedora de la verdad, pero en las demás hay ciertas afirmaciones verdaderas. No todo es equivocado, no todo es falso, hay afirmaciones que son verdaderas. En pluralismo, la postura es todas las religiones son igualmente verdaderas. No es que todas las religiones son igualmente falsas, sino todas son igualmente verdaderas. Y así, entonces, se llega a un criterio en el mundo religioso. El planteamiento es el universalismo y el universalismo es, al final, todos los seres serán salvos. Hay iglesias que se declaran así. Hay un grupo en Estados Unidos que fue la unión de dos denominaciones y la denominación se llama Unitarios Universales, Iglesia Unitaria Universal o Universalista.
Y la idea es, todos estamos unidos en un solo Dios, porque son antitrinitarios. Estamos unidos en un solo Dios y creemos en la salvación de todas las personas. Allí conviven personas de diferentes confesiones, conviven musulmanes, judíos, conviven cristianos de diferentes raíces denominacionales y ellos proclaman lo que se llama la apocatástasis, que es esta declaración que hace Efesios capítulo 1, verso 10, de que Dios reunirá todas las cosas en Cristo. Como que Cristo fuese un imán y va a traer todo hacia Él y los va a reunir, nos reunirá tanto a la humanidad como a los elementos de la creación en el final de la historia. Hay diferentes tipos de exclusivismos y diferentes grupos que manifiestan esta actitud. En el judaísmo se proclamaba un israelocéntrico y era la afirmación de que fuera de Israel no hay salvación. Es el pueblo elegido, es el único que Dios, el único al que Dios le reveló su voluntad, le dio los mandamientos, le dio los profetas, le dio la palabra, es el único. Y entonces, si alguien quiere ser salvo, tiene que hacerse judío. Eh, Esto era practicado, esto era creído, enseñado, había evangelización o había más bien proselitismo en el judaísmo y las personas podían hacerse judías a través de un proceso de inducción. Requería tiempo, requería cumplir ciertos requisitos, pero era posible. En el cristianismo, el exclusivismo es cristocéntrico. La salvación es solo por medio de Cristo. No hay ningún otro camino. Pero hay variantes. Por ejemplo, en el catolicismo, la idea es que es por medio de la iglesia. Fuera de la iglesia no hay salvación. Se ha enseñado desde Cipriano de Cartago. Nadie puede tener a Dios por padre si no tiene a la iglesia por madre. Era su frase que manifestaba esta postura. Y en el protestantismo es fuera de las doctrinas de la sola fe, sola gracia, sola escritura, no hay salvación. Un dogmacentrismo. Hay grupos protestantes, metodistas, bautistas y demás, que nos juzgan a los que no tenemos todos los dogmas como ellos. A nosotros, en unas instalaciones de una iglesia metodista, no nos las prestaron para un programa de niños porque decían que no éramos trinitarios, ¿no? Y entonces, al no ser trinitarios, somos herejes, somos herejes. El, hay que cumplir todos los dogmas, tener todos los dogmas como los tiene el conjunto de iglesias protestantes o evangélicas para que uno pueda tener la posibilidad de la salvación. Inclusivismo. En el inclusivismo hay dos variantes, dos alternativas. Una es el inclusivismo moderado y otra es el inclusivismo duro. El inclusivismo moderado dice que la salvación está en Cristo y existe la posibilidad que Dios salve a algunos que nunca han oído de Cristo, pero son obedientes, son capaces de discernir o hacen las cosas que Cristo espera. ¿Okay? Es la postura del inclusivismo moderado. Dios puede salvar a algunas personas que
responden a la voluntad de Cristo, sin conocerlo. El inclusivismo duro dice, las personas deben responder con arrepentimiento y fe a cualquier luz que tengan y no son responsables por la luz que no tengan. Un poco esto derivado del texto de Romanos. Bueno, la cita de Romanos capítulo 2 verso 12 al 16, me gustaría leerlo porque es un texto clave, es un texto muy interesante eh, en cuanto a lo que plantea el apóstol Pablo. Déjeme leer esta cita. Dice, quienes han pecado sin estar bajo la ley, perecerán sin necesidad de recurrir a la ley. Y quienes hayan pecado estando bajo la ley, por ella serán juzgados. ¿Ok? Lo que dice es que no porque no la conozcas, eres inocente. Basta escuchar la ley para que Dios nos justifique. Es necesario cumplirla. Y es que si los paganos que no tienen ley actúan de acuerdo con ella, movidos de la natural inclinación, aunque parezca que no tienen ley, ellos mismos son su propia ley. Entendemos, hay una conciencia, hay algo moral en todo ser humano y hay personas que responden a esa moralidad interna porque son criaturas de Dios y tienen una capacidad de discernimiento, tienen una capacidad de juicio, tienen la capacidad de adoptar una postura, hacer una elección y en base a esa ley natural, aunque no conozcan la revelación de la palabra con todos los mandamientos, pero en base a esa revelación responden en obediencia. Esa ley, dice el verso 15, la llevan escrita en el corazón como le demuestra el testimonio de su conciencia y sus propios pensamientos, que unas veces los acusan y otros los defienden, otras los defienden. Esto es lo que se manifestará el día en que, conforme al Evangelio que yo anuncio, juzgue Dios por medio de Jesucristo lo que los seres humanos mantienen oculto. He leído una versión que se llama eh, la Biblia para Hispanoamérica. En cuanto al pluralismo, lo que señala es que el conjunto de ideas que insiste que la tolerancia debe ser garantizada para todas las religiones, porque ninguna de ellas puede reclamar justificadamente ser la verdadera. Es este planteamiento que se engloba una disposición de tolerancia a todas las cosas, tolerancia a todas las posturas. El pluralismo, señala, debe ser promovido por toda mente abierta y gente culturalmente sensible. Y también se plantea que ninguna religión posee la verdad en la medida que puede desafiar o puede agredir la legitimidad de otras religiones. Y el pluralismo lo que dice es ninguna religión posee el secreto para la salvación. ¿Cuáles fueron las posturas o cuáles fueron las condiciones que favorecieron el surgimiento del pluralismo? Fueron varios.
Por un lado, el historicismo. En los últimos 2 siglos ha habido un desarrollo muy amplio de comprender las religiones autóctonas. Ha habido mucho acercamiento antropológico, ha habido un análisis muy respetuoso, tratando de entender, no solo tachar, no de arrojar por la borda, sino al alcanzar a comprender los mitos que tienen las diferentes religiones, la razón de sus prácticas y así ahora incluso se han puesto de moda estas prácticas de acercarse al sol, pues, ponerse al sol en un día determinado para llenarse de la energía como lo hacían las antiguas culturas. Ha habido un acercamiento histórico con respeto y al hacerlo, entonces se ha llegado a una conclusión en algunos estudiosos de la religión de cómo es que deben entenderse la fenomenología para respetar lo que se llama el numen. La fenomenología eh, viene del concepto fenómeno, que es como el aspecto visible, el hecho visible de un numen. Un numen es una esencia, el numen es las raíces profundas o la realidad interna de algo que se manifiesta en una acción externa, en una conducta, en un ritual externo. Entonces, los que estudian la fenomenología de la religión analizan las prácticas y tratan de remitirse a la esencia de esa religión. Esto ha sido, ¿verdad?, como un esfuerzo de parte del historicismo. También otro aspecto que ha influido es lo que se llama el reduccionismo, y es el hecho de que el mundo y la existencia humana pueden ser comprendidos de manera adecuada y completamente dentro de los límites del mismo mundo, como que no hay necesidad de buscar una revelación divina, no hay necesidad de hacer referencia a lo trascendente, sino que dentro de la misma existencia, la misma condición humana, se puede llegar a comprender lo que es el mundo, lo que es la humanidad. ¿Y cómo nos desafía el pluralismo contemporáneo? El desafío es enorme. Eh, por un lado, a partir de la Ilustración, se desarrolló un entendimiento del mundo, de que el mundo que habitamos es un mundo ordenado, es un mundo bien acomodado, es un mundo que tiene sus reglas, que tiene sus diferentes elementos y todo funciona de manera armoniosa. Y dentro de la Ilustración, dentro de el movimiento de la, la comprensión de que el ser humano podía llegar a entender el mundo que habita sin necesidad de lo trascendente, sin necesidad de que sea explicado por la religión, estaba el hecho de que el medio por el cual se podía conocer era la razón y que la razón era un instrumento plenamente confiable de conocimiento y por lo tanto podía buscar la verdad. Y la verdad sería un procedimiento racional
con un método adecuado, confiable, y el descubrimiento o el conocimiento que alcanzara será un conocimiento verdadero. Pero esto que le dio forma a la edad moderna del mundo ha quedado fragmentado, porque a partir de ciertas circunstancias y condiciones se empezó a dudar de la razón. Y la razón ya no se toma como el elemento confiable para entender el mundo. Hoy, más bien, lo que prevalece es la experiencia, es la vivencia, es la emoción. Y la razón queda con una nube de duda, queda envuelta en la sospecha constantemente. Hay tres pensadores a los cuales se les llama los grandes maestros de la sospecha. Y ellos son Marx, la sospecha de cómo nos relacionamos socialmente, la sospecha de Nietzsche acerca de si hay o no un ente soberano, y la sospecha de Freud acerca de si somos una realidad, una verdad, lo que manifestamos ser como personas, o somos simplemente como una ilusión, estamos llenos de engaños, llenos de falsedad. Y la razón queda relegada, queda incompleta, ya no es el elemento confiable para conocer lo que tenemos a nuestro alrededor o lo que somos nosotros como seres humanos. Y bueno, esta condición posmoderna es el origen del pluralismo, porque lo que aparece es la coexistencia de diferentes grupos en aceptación mutua. Hay diferentes tipos de pluralismo. Hay un pluralismo empírico que tiene que ver con la simple experiencia de una persona que prueba una religión y prueba otra y prueba otra, y en todas como que encuentra algo, hay algo, ¿verdad? Le deja una marca, una huella, una experiencia. Por ejemplo, en los años 60, 70 se puso bastante de moda el hinduismo, y la gente se convertía en un monje budista, o se iban a la India, se iban a algún país en donde pudieran vivir en un ashram, pudieran estar en una comunidad en donde tratarían de encontrar su lugar en la vida, experimentando la vida sencilla, experimentando el vaciamiento de todas sus heridas emocionales, o de todas sus dudas, o de todas sus ambiciones de su búsqueda. Hay un pluralismo entonces que tiene que ver con la experiencia, con la participación en diferentes rituales. Hay gente que se dice cristiana, pero también practica religiones ancestrales, se va a las pirámides y se viste de blanco y se llena de energía cósmica, o abraza los árboles y los adora, los reconoce como divinos, pero también pueden ir a visitar la tumba de Mahoma, pueden ir a visitar a la Meca, pueden ir a alguna de las ciudades sagradas y honrar conforme a su tradición de cada religión. Este es un pluralismo empírico. Hay un pluralismo popular que es una idea de, en lugar de pensar, en lugar de analizar, en lugar
de esforzarse en determinar qué es lo correcto y qué no es lo correcto, pues lo más fácil es decir, sí, todo está bien, todo es válido, todo es aceptable. O hay el pluralismo filosófico, que es después de analizar, estudiar tantas cosas desde un enfoque antropológico, sociológico, psicológico o de estudio de las religiones, y la filosofía es la postura de mi entendimiento es parcial, mi entendimiento es limitado, no puedo juzgar, no puedo determinar que los demás estén equivocados. Y bueno, hay como diferentes grados, diferentes mm, ámbitos de este pluralismo. ¿Cómo enfrentamos el pluralismo? ¿Cómo estamos respondiendo o cómo responden diferentes personas, diferentes grupos al pluralismo? Por un lado, hay algo que se llama la negociación cognoscitiva. La negociación cognoscitiva. Y esta se refiere a una idea de, eh, es posible acercarnos, es posible, para tener un entendimiento. Es posible que yo diga que tú eres verdadero y tú digas que yo soy verdadero. Entonces, vamos a coexistir y lo que hacemos es ni tú ni yo, sino los dos. Entonces, hacemos como una validación mutua. La otra postura es una rendición cognoscitiva. Y la rendición cognoscitiva es, eh, está bien, lo que yo entiendo, lo que yo creo, no es nada extraordinario, no es valioso, tú tienes una mejor perspectiva, y yo acepto, ¿verdad? Lo que tú tengas, lo que tú seas. Hay otra forma que se llama estilo gueto, y el estilo gueto es levantamos barreras y no dejamos que nada entre. Prohibimos que las personas piensen, que las personas estudien, que las personas escuchen otras posturas, las demonizamos. Podemos hacer una lista de libros prohibidos, ¿verdad? Y entonces nos encerramos en nuestro gueto, nos aislamos en nuestro momento, en nuestros propios pensamientos, somos una comunidad cerrada y así podemos resguardarnos de los posibles peligros. O bien puede ser que adoptemos un estilo cruzada. Hay que conquistar. Vamos a la batalla cultural, como se dice ahora, está bastante de moda este concepto. Vamos a la batalla cultural y vamos a vencer, eh, como en una cruzada de la Edad Media, vamos a vencer a los paganos. Bueno, vivimos en un mundo religioso donde lo plural es lo que predomina. Y la afirmación del pluralismo es, todas las religiones del mundo son igualmente válidas. Y Cristo es solo una de las muchas formas. Esta afirmación eh, puede ser sostenida por algunas falacias. Una falacia se refiere a un argumento que parece válido, pero no lo es. Veamos cuatro falacias que emplean las personas para adoptar una postura pluralista. Una falacia es todas las religiones enseñan lo mismo. Otra falacia, la falacia ad hominem,
O sea, adominen, que es que se enfoca en la persona. Creer que se tiene la verdad es arrogancia. Luego, si tú dices que tienes la verdad, tu credo está equivocado. Es una falacia en contra de la persona. La otra falacia es falacia cultural y es eh, la afirmación de que todas las religiones son creadas por la cultura y por lo tanto son igualmente falsas. Y revisemos otra falacia, que es la falacia genética, que consiste en la idea de que la persona adopta la religión de su cultura. Veamos la primera, la idea de que todas las religiones enseñan lo mismo. Esto es falso. Falso, porque esto pertenece a un pensamiento muy eh, perezoso, indisciplinado, que no ha revisado en realidad el fondo de qué creen las diferentes religiones, cómo se manejan, a qué responden. Hacemos aquí una comparación entre el Islam y el budismo. En el Islam se creen en un Dios personal que creó el mundo. En el budismo no cree que haya un Dios personal. Cree que no cree que esa realidad última sea un ser personal. Puede ser simplemente como una energía, como algo que está ahí, pero no es un ser personal. En el Islam, el hombre es pecador. En el budismo, el hombre no es pecador. El hombre es simplemente es como es. Si miente, si mata, si roba, religiosamente no hay una condenación. Simplemente es lo que es. En el Islam se cree que Dios o su Dios lo hará pasar la eternidad en el cielo o en el infierno. En el budismo, la creencia es que el hombre no es perdurable. Ellos no creen que el hombre sea perdurable, que tenga una eternidad. Eh, creen eh, en la existencia temporal del ser humano. En el Islam, la salvación se obtiene por la fe y las buenas obras. En el budismo, no hay salvación, sino aniquilación. El hombre terminará y se esfumará, terminará su existencia y es todo. En el Islam es que sí cree que hay algo más allá de esta realidad. Por lo tanto, si comparamos las religiones, tienen puntos de vista distintos. La realidad es entonces que sus perspectivas se contradicen. Las religiones no enseñan lo mismo y lo igual se puede comparar en otras religiones. Las religiones del mundo se mueven por diferentes comprensiones de realidad y ofrecen distintas metas a sus creyentes. Aun cuando se piense que todas ofrecen salvación, existe una enorme diferencia en el contenido de su objetivo. Entre la religión de los vikingos, la idea que tienen sobre en qué consistirá la salvación futura, ellos creen que se van a pasar durante el día estando en grandes salones, haciendo combates cuerpo a cuerpo y teniendo sexo. Y durante la noche, cuando se van a dormir, sus heridas de los combates se restaurarán y al día siguiente volverán otra vez a los mismos combates. Esta es la idea que tienen de cómo será el futuro. ¿Cómo pueden ser todas las religiones rutas de salvación igualmente válidas cuando no buscan alcanzar cuando buscan alcanzar objetivos distintos y de forma tan diferente?
Unos quieren alcanzarlo por medio de el placer, otros por medio de la renuncia, de la disciplina, otros por medio de la violencia, otros por medio de la humildad. ¿Cuál es? Todos los caminos llevan al final a lo mismo. Cada quien alcanzará la meta que cree, es decir, el paraíso en el que cree, ese es el paraíso que va a existir para él, o al final, ¿alguna de ellas está equivocada? ¿Alguna religión está equivocada? El pluralismo consiste en tomar una parte de cada religión en el futuro o solo la están evaluando como una realidad temporal. Una falacia es un error en el razonamiento que postula un argumento inválido. Cualquiera que crea, se dice, que el cristianismo es verdadero y que todos los demás puntos de vista están equivocados, es arrogante y por tanto es falso. Este argumento se le llama el argumento ad hominem, que existe en la lógica. El argumento ad hominem es que si valoro a la persona, valoro lo que dice. Si me encuentro con una persona que es un campesino sucio por por el trabajo con el polvo, es por ejemplo, alguien que prepara carbón, envasa carbón, llena sacos de carbón y está todo cubierto de polvillo negro. Me acordé en este momento porque hace unas 2 semanas fui a comprar carbón en un lugar donde lo envasan y la persona que me atendió solo tenía blancos los ojos, este, y los dientes a la hora que se sonrió por algo que hablamos, pero todo lo demás estaba cubierto de polvillo negro. Eh, y yo lo evalúo y digo, ¿qué me va a enseñar esa persona? O si es una persona en condición de calle, o si es una persona enferma, y lo juzgo por su condición y digo, esa persona no me puede enseñar nada. Sus palabras, las cosas que diga, no tienen validez. Eso se llama el argumento ad hominem. Y por ese argumento yo llego a pensar, la persona que no tiene una bonita imagen, la persona que no tiene una prestancia personal adecuada, no me puede enseñar nada. En cambio, la persona que está muy bien vestida, con los colores que me causen una buena sensación, lo que diga tendrá validez. Pero ese es ad hominem. Las palabras, las frases, no se pueden evaluar solo en base a esa falacia. La verdad de una declaración es independiente del carácter de la persona que lo sostiene. Se dice que hasta los borrachos pueden decir la verdad. Hay otra afirmación y es la que sigue. Todas las religiones del mundo son falsas. ¿Por qué se dice las religiones son expresiones culturales? Todas las culturas son una creación humana, entonces todas las religiones son igualmente válidas, pero igualmente falsas. ¿Por qué no puede ser cierta una religión en particular? ¿Por qué no puede ser cierta? Mm, ¿No creen que puede haber algo distinto? ¿No creen que puede haber algo diferente de la existencia temporal? Esta es la proclamación, esta es la enseñanza que hay en las escrituras hebrea y cristiana, que Dios se automanifestó, se autorreveló y se declaró como lo verdadero y eterno y se le apareció al ser humano y manifestó su carácter moral
le reveló sus planes, le declaró cómo puede vivir en esperanza y cómo es que Dios tiene todas las cosas en sus manos. Otro argumento es lo que se llama las religiones son culturalmente relativas, porque uno adopta la religiosidad de sus padres, de su entorno, la religiosidad que estaba en su contexto social. Y desde esta perspectiva, entonces lo que dice es, ninguna religión es verdadera porque la religión que tomaste es la religión que estaba cerca de ti. A eso se llama falacia genética. Trata de invalidar un punto de vista mostrando cómo una persona vino a sostener su vida. Esto es una falacia porque la verdad, de un punto de vista, es independiente de cómo una persona llegó a creer. El cómo llegó alguien a conocer una fe religiosa, una confesión de fe, es independiente de si es verdad o no es verdad. Porque bien, puede ser que era lo que estaba cerca. Eso no significa que sea mentira. Puede ser que estaba cerca y es el enorme privilegio de tener el contacto con la religiosidad verdadera. La objeción es un arma de doble filo, porque si el pluralista religioso hubiera nacido en Pakistán o Irlanda, habría sido un particularista religioso, ¿verdad? Bien podría haber sido un musulmán o un católico, dependiendo de dónde nació. Pakistán, tal vez sería musulmán, Irlanda probablemente católico, porque es la religión que predomina en estos países. Por lo que su creencia en el pluralismo es simplemente el resultado de su nacimiento en la sociedad de Occidente contemporáneo, por lo que no es objetivamente cierto. ¿Ok? Alguien es pluralista porque el pluralismo es parte de la sociedad contemporánea occidental. Es decir, es la europea, es la norteamericana, principalmente. Pero si hubiese nacido en otro país, entonces no sería pluralista. Tendría un particular punto de vista, una religión. ¿Tenemos necesidad de revelación especial? Si el ateo tiene razón y Dios no existe, entonces claramente la Biblia no habla con autoridad divina sobre la condición humana. Pero si Dios existe y tiene poca o ninguna preocupación por los asuntos humanos, como sostiene el deísta, entonces es difícil imaginar qué papel podría haber jugado Dios en la producción de la Biblia. ¿Ok? Eh, la Biblia es, desde este punto de vista, una fuente dudosa de conocimiento religioso. Hay un autor que promueve mucho el pluralismo religioso, él se llama John Hick, él tiene varios libros, y él dice que el universo es religiosamente ambiguo, de tal manera que debemos permanecer agnósticos, o sea, sin tomar una postura absoluta sobre la existencia y la naturaleza de Dios. Por otra parte, la Biblia no funcionará como fuente de conocimiento en nuestra era de interés. Más bien la Biblia será considerada como registro, no de la autorrevelación de Dios, sino de algunas respuestas humanas auténticas a lo trascendente. Ese es un poco el punto de vista del pluralismo. Pero nosotros reconocemos la autoridad de la revelación escrita. ¿Cuáles son los postulados sobre la Biblia o los postulados que enseña la Biblia? Enseña que el Dios de la Biblia es personal,
actúa y habla y se revela en las escrituras, se automanifiesta. No se dice todo lo, lo que es de Dios, todo lo que describe a su persona, a sus atributos, a sus capacidades, pero lo que Dios ha querido que conozcamos está en la palabra escrita. La Biblia es el resultado de la mente de Dios y las mentes humanas en esta interacción. Otra cuestión es que la Biblia manifiesta un inmenso y complejo interés en la verdad. La Biblia fue escrita en ambientes de desafíos, en tiempos de problemas intelectuales, de problemas de comprensión, de postulados encontrados, y allí hubo una postura, una decisión. Dios se planta en una comprensión y revela explicaciones sobre esa postulación. Como consecuencia, dentro del mismo texto bíblico aparece ortodoxia, doctrina correcta y la herejía. En el Antiguo Testamento también lo encontramos. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento hay la actitud de las personas de al mismo tiempo que adoran al Dios de Israel, adoran a Baal, adoran a la diosa Astarte, adoran los elementos del cielo, los astros, o adoran una madera. Hay un esfuerzo de una ortodoxia frente a la herejía. Las cuestiones relacionadas con la verdad y la autoridad involucran a los creyentes y a los pluralistas religiosos, porque nos involucran a todos. Damos una respuesta y a esa respuesta nos debemos, ¿no? La asumimos con compromiso. La forma selectiva y arbitraria de manejar los textos bíblicos por los pluralistas muestra su tendencia ideológica más que una habilidad exegética. No hay argumento bíblico, no hay argumento en el propio texto para adoptar una postura pluralista. Eh, Algunos adoptan, ¿verdad?, posturas flexibles, abiertas, señalando que hay diferentes caminos por los cuales una persona puede llegar a ver la verdad del Evangelio y aceptar su autoridad. Y explican lo que Dios ha revelado acerca de sí mismo en las Escrituras, no nos permite escoger y seleccionar. Eso es lo que dicen algunos pluralistas. ¿Cuál es uno de los grandes problemas? Uno de los grandes problemas eh, emocionales y también racionales es qué pasa con los que nunca han escuchado de Cristo. ¿Serán condenados? ¿Se perderán? Porque no tuvieron la oportunidad de decir sí o no a Cristo porque nunca lo escucharon. Y está entonces Dios siendo injusto porque las personas que no le conocieron, que no supieron de su revelación especial, no respondieron, no dijeron sí o no. Eh, el planteamiento es, si Jesús es el único camino, ¿cuál es el destino de quienes nunca han oído hablar de él? ¿Hay esperanza para quienes nunca han escuchado? Bueno, veamos ciertas verdades que enseña la Biblia. La Biblia dice que Dios ama a todas las personas y quiere que todas vayan a Él y encuentren vida eterna. Ahí están los textos para corroborar estas frases. Y también dice que hay un solo mediador.
La postura de no hay otro nombre debajo del cielo en quien podamos ser salvos, es una declaración de la ortodoxia del Nuevo Testamento. Ante esta afirmación, algunas personas lo rechazan porque les parece que la condenación de Dios de personas de otras religiones del mundo es incompatible con algunos atributos de Dios, de la justicia, del amor, de la compasión, de la benevolencia. Entonces, como lo que prevalece como punto de vista, como la manera de medir lo que Dios puede hacer es el sentimentalismo, entonces creen que Dios no puede actuar en juicio, en condenación. Pero no existe ninguna inconsistencia entre que Dios tenga conocimiento medio y el hecho de que ciertas personas sean condenadas. ¿A qué se refiere con conocimiento medio? Medio quiere decir que Dios previamente sabe cómo vamos a responder. ¿Cómo lo saben las personas que manejan los algoritmos en las redes sociales, en los teléfonos celulares, en los dispositivos, cuando uno entra a Internet? Cuando uno va a buscar, va a hacer una búsqueda de algo en particular, el algoritmo que mueve el Internet ya sabe cuáles son nuestros intereses porque tiene nuestra historia, tiene ya muy delimitada nuestras tendencias y entonces va como que guiándonos en un camino. Hay un conocimiento previo, no determina lo que nosotros vamos a hacer, pero nos va haciendo aparecer cosas que están como en sintonía con las cosas previas que hemos elegido o que hemos buscado. La postura en el Nuevo Testamento de no hay otro nombre aparece en la misión en el mundo gentil. Y cuando se observan los detalles que hay en esta misión hacia el mundo gentil, podemos encontrar los siguientes planteamientos o principios de los textos bíblicos. A los conversos gentiles se les dijo que debían recordar los días precristianos, o sea, los días cuando no eran creyentes en Cristo. Debían recordarlos para que marcaran una diferencia. Si todo es lo mismo, si cualquier religión es la misma, entonces no necesitaban ni de mirar al pasado y menos juzgarlo como una etapa de experiencias equivocadas. Por otro lado, la humanidad está en una situación de desolación. Si bien hay una presencia y poder de la deidad sobre toda la humanidad, se declara que la ley moral ha sido implantada en todos. Esto lo dice en el capítulo 2 verso 15 que ya leía. El capítulo 2 verso 15 dice, hablando de la ley, la llevan escrita en el corazón, como lo demuestra el testimonio de su conciencia y sus propios pensamientos, y que unas veces los acusan y otras los defienden. Hay una ley intrínseca. La ley moral ha sido implantada en la conciencia de todo ser humano. Dios ofrece vida eterna a todos los que le buscan en el bien, dice
aquí mismo en el verso 7. Ese sí no lo había leído. El verso 7 dice, a los que buscan la gloria, el honor y la inmortalidad mediante la práctica constante del bien, les dará vida eterna. ¿Ok? Estos aspectos de buscar la gloria, el honor y la inmortalidad es el hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios. Y está hablando de la gente que no conoce la palabra, no conoce la revelación. La gente reprime la verdad con injusticia en su actitud y desprecia la ley moral que llevan en sus corazones. Por tanto, toda la humanidad está bajo pecado. Y dada la universalidad del pecado, todas las personas somos moralmente culpables y condenadas ante Dios y somos incapaces de redimirnos a nosotros mismos, porque estamos dominados por el poder del pecado. Pero también lo que enseña el texto bíblico es que Dios ha provisto un medio de salvación, que es Jesucristo, porque a través de Cristo está disponible el perdón y, por otro lado, rechazar a Jesucristo es rechazar el medio que Dios ha provisto y es permanecer bajo la condenación de Dios. Un día Dios juzgará a todos los seres humanos. Esta es la visión cristocéntrica, porque hay un solo mediador y uno tiene que dar respuesta al mediador que Dios nos ha enviado. En el enfoque de Juan es muy similar. Aquí lo dejo para que ustedes lo revisen. En la actitud de Jesús también podemos hallar que él tenía esta enseñanza. Nadie conoce al Padre sino por medio del Hijo. En el juicio se responderá si se creyó en Jesús o no, y hay constantes advertencias de condenación en labios de Jesús si no se adhiere a la fe que se está proponiendo en Jesucristo. Así que en resumen, en el Nuevo Testamento enseña la universalidad del pecado y la singularidad del sacrificio expiatorio de Cristo. Y esto implica que no hay salvación sin Cristo. Bueno, eh, estas otras notas aquí quedan para el análisis. Este, eh, hay una explicación acerca de la enseñanza de Pablo, cómo enfrenta un mundo pluralista y cómo es que sus respuestas en esa predicación en el areópago, este, dan un modelo de misión, un modelo de ser cristiano. Pablo muestra una indignación de la mente idólatra. Si él fuera pluralista, pues no tendría ni para qué molestarse con que las personas tengan otras divinidades, tengan otros credos, o mitos y tengan un entendimiento religioso sobre su entorno. Pablo muestra coraje moral porque él sabe que arriesga su propia vida al enseñar el Evangelio de Jesucristo. Eh, el particularismo cristiano es una idea peligrosa porque muchas personas fueron juzgadas, fueron condenadas, fueron sacrificadas por causa de esa fe. Esta es la imagen de una joven llamada Perpetua, que en el año 203 fue declarada culpable de traición en el Imperio Romano, fue condenada a muerte por causa de su adhesión a Jesucristo. Entre otras de las cosas que hace Pablo en su predicación en Atenas, es que presente el Evangelio de Jesucristo como nuevo otra vez. ¿Por qué lo
Eh, Declara como que es el mensaje de salvación nuevo, aunque algunos elementos Dios ya los había revelado en el Antiguo Testamento. Y Pablo reconoce el Dios soberano, quien determina sobre todas las cosas, quien juzga sobre todas las personas. Y dentro de esto, él dice, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Dios es inaprehensible, no se le puede dominar, controlar, porque nadie posee ni persona ni grupo a Dios. Él está más allá de los deseos y las intenciones humanas. Entonces, es soberano. Y Pablo también hace un llamado a la conversión, un llamado a seguir a Jesucristo, a obedecer la revelación sobrenatural que Dios nos ha dado. Bueno, están aquí algunos libros que ustedes pueden acudir para ampliar sobre el tema. Solo Cristo, esta es la proclamación y esta es la postura que nosotros tenemos. Creo que la iglesia está en una posición de inclusivismo, de comprender que hay quien hace la voluntad de Cristo aún no sabiéndolo, o que no se le va a exigir a ninguna persona más de lo que ha recibido en revelación. La persona que ha recibido más revelación y no responde a esa revelación, pues deberá dar cuentas a Dios. Para nosotros, el camino está en Jesucristo y hemos sido privilegiados al recibir este mensaje en donde se nos muestra cómo es Dios en su carácter moral, cuáles son sus promesas, cuál es su actuar con el ser humano. Y ningún privilegio debe ser despreciado, sino más bien valorado y en compromiso serio mostrar gratitud. Pues aprecio el que nos hayan acompañado en este curso. Espero que haya sido para ustedes un medio por el que se acerquen a algunos temas y haya una ah, disposición, ¿verdad?, de ampliar, de extender la investigación por medio de la lectura, el análisis y también del compañerismo. Así que les agradezco de nuevo por ser parte de esta clase. Que el Señor les bendiga, esté con ustedes, prospere sus caminos y cumpla en ustedes sus promesas. Hasta la próxima. Paz a ustedes. Querido pastor, querido amigo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por habernos compartido esta experiencia en tu peregrinar espiritual, bíblico y teológico de lo que representan estas verdades, ¿no? Que le dan sentido a nuestra vida y le dan sentido también a nuestra fe. Y esa es la fe que nos sostiene y que nos guía en el camino correcto. Bueno, sabes, la gratitud y el aprecio que te tengo por habernos acompañado en esta materia. Seguramente todos los alumnos que están viendo la clase han sido bendecidos y a más de uno le has inspirado el deseo de seguir profundizando en estas verdades bíblicas. La verdad que tú y yo sabemos que de alguna manera somos como el campesino, solo regamos la semilla Ujú. y, y Dios es el que la hace crecer en su tiempo y en su momento. Así que en fe y en esperanza, amigo, te quiero agradecer mucho por este tiempo, por la claridad de las ideas y de los pensamientos. Que Dios te bendiga muchísimo, querido Ausencio, que Dios siga estando contigo. Y bueno, para cerrar este tiempo, me gustaría orar a Dios para agradecer este espacio de enseñanza. Vamos a orar, amigo.
Amoroso buen Padre Celestial, te damos la gloria, Señor, por este tiempo, un tiempo de reflexión, un tiempo, Señor, de deleite en tu palabra, pero sobre todo de reafirmar profundamente nuestras convicciones de aquello de lo que vos representás en nuestras vidas, de lo que Jesucristo, el Señor Dios Todopoderoso, también representa en nosotros. Gracias por acompañarnos durante este tiempo en esta cursada. Gracias por la vida de tu siervo, el pastor Ausencio, que con mucho cariño, amor, ha podido compartir esta enseñanza a cada uno de los alumnos del seminario que están viendo las grabaciones. Padre, por favor, permite que estas sean buenas semillas en el corazón de cada uno de nosotros, que nos acompañen y que germinen en tu tiempo. Gracias entonces, Padre, por todo esto que nos has permitido vivir, aprender y reflexionar. Gracias por la vida del pastor, lo pongo en tus manos para que sigas bendiciendo su familia, su ministerio, sus planes, sus anhelos, sus sueños, Señor, sean encaminados bajo el poder y la dirección de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, damos por cerrada esta clase, esta cursada. Te damos la gloria a ti, oh Padre Celestial, porque tú lo mereces desde ahora y para siempre, en el bendito y santísimo nombre de Jesucristo nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén y amén. Bueno, pues muchas gracias, amigo querido. Te mando un gran abrazo y deseo que Dios te bendiga. Amén, muchas gracias. Gracias. Hasta la próxima.